Conquistador de Valdivia está presentando Mañana de Noticias, toda la información local y regional que necesitas saber para iniciar tu jornada. Seguimos haciendo Mañana de Noticias acá en FM Radio El Conquistador. Seguimos con invitados en esta jornada de viernes. Gracias a Dios es viernes, esa es la consigna de cada fin de semana. Y ahora, claro, como viene un fin de semana largo, mucho mejor día, lunes es feriado. Recibimos en uno de los estudios de FM Radio El Conquistador a Jorge Gómez. Él es investigador senior de la Fundación para el Progreso. Sus áreas de interés son teoría y pensamiento político, entre otras. Él actualmente investiga acerca del desarrollo de la cooperación social desde la perspectiva evolutiva. Está también actualmente como candidato a doctor en Historia en la Universidad San Sebastián, sede Santiago, está la base. Pero hoy él vino a contarnos sobre 3 publicaciones que él ha presentado el día de ayer en la Fundación para el Progreso, que está acá en Valdivia. También me contaban, me enteré hoy que hay una fundación acá para el progreso en la ciudad, en la región de Los Ríos, y él estuvo, claro, presentando estas 3 publicaciones sobre cambio climático, así que vamos a conocer parte de esta actividad que realizó el día de ayer. Jorge, gracias por venir. Gracias por la invitación. Oye, veamos esto, de qué tratan estos libros y cuál es el hilo conductor que las une. Bueno, nosotros como Fundación para el Progreso, nuestra misión de aportar al debate público, aportar con información para un debate razonado e informado, lanzamos la revista Átomo número 16, que aborda el debate sobre cambio climático, y 2 libros que corresponden a la colección Semilla que la Fundación publica cada cierto tiempo. Son pequeños libros que la idea es que sean muy accesibles de bolsillo para el público. Uno es Ecologismo Libre Mercado versus Ecologismo Socialista de un autor llamado Terry Anderson. Y el otro es Mitos y Realidades del Cambio Climático de Björn Lomborg, que vino el año pasado también a dar algunas charlas acá a la Fundación en Santiago específicamente sobre el tema del cambio climático. Lo que él plantea esencialmente no es una postura, este último autor, negacionista respecto al cambio climático, sino que él dice que, entendiendo que hay un cambio climático, lo que hay que hacer es, como se dice en jerga futbolística, colocar la pelota al piso y ver cuáles son las medidas más adecuadas para confrontar este desafío a nivel ambiental, digámoslo así. Sí. Bueno, tú mencionabas a Björn Lomborg. Se dice que, bueno, acá crítico más conocido del alarmismo climático. Exacto, en el mundo. Sí. ¿Cuál sería su tesis central y por qué ha generado también tanta polémica? Él lo que plantea esencialmente es que no hay un apocalipsis a nivel climático. Él dice que hay un cambio climático, que hay que abordarlo, pero que esencialmente hay que discutir respecto a los costos y beneficios de medidas. Por ejemplo, él plantea que el Acuerdo de París, que podría costar alrededor de 1.2 billones de dólares anuales, sus efectos serían muy mínimos en términos de, por ejemplo, controlar el cambio a nivel de la temperatura. Por lo tanto, él plantea que hay una tensión, un dilema entre un alto costo buscando un beneficio que en términos estrictos es muy bajo. Y por lo tanto, él dice, quizás hay que invertir los costos o los recursos en otro tipo de elementos que tengan efectos quizás probablemente mayores que tratar de solo disminuir la temperatura a través, por ejemplo, del el menor uso de combustibles fósiles. Él dice, por ejemplo, que hay que invertir mucho más en I+D, mucho más en tecnología que permita hacer menos o disminuir el impacto, digámoslo así, de la actividad humana sobre el clima. Oye, también mencionaste a Terry Anderson, que propone que el mercado libre puede ser una herramienta para proteger el medio ambiente. ¿Cómo explicas eso tú? Esa es una tesis bien interesante y bien discutida. En general, sí. Bueno, Terry Anderson escribe uno de sus primeros libros respecto a esto del ecologismo del libre mercado en 1990, contradiciendo un poco las tesis que predominan generalmente, que tienen que ver con que el único y mayor garante de la protección ambiental es el Estado.
él pone en tensión eso, dice que primero el Estado tiene fallos en términos ambientales. En Chile hemos conocido casos donde el propio Estado, a través de, por ejemplo, su propia empresa, no sé, Codelco, genera impacto ambiental o ENAP. Correcto. Y él plantea que los derechos de propiedad bien definidos también pueden contribuir a la protección y el resguardo de entornos naturales. Por ejemplo, lo que se crea o se desarrolla a través del llamado Parque Pumalín de Douglas Tompkins, donde se ejercen derechos de propiedad que resguardan el ecosistema en ese caso. Él dice que incluso no hay que creer que el derecho de propiedad solo se asocia o se debería asociar con la idea de un derecho de propiedad individualizado, que generalmente tendemos a asociarlo con eso, sino más bien con el derecho de propiedad que ejercen comunidades cuidando entornos donde ellos desarrollan sus actividades agrícolas o ganaderas, por ejemplo. Sí. Oye, acá veo que de diferente hay entre ser escéptico del alarmismo climático y ser negacionista. ¿Cómo zanjamos esa distinción? A mí me parece que el punto clave es cómo tú te aproximas a un problema. Es decir, por ejemplo, voy a dar el ejemplo para que se entienda. Cuando se produce, por ejemplo, la pandemia, una opción es ser un alarmista y pensar que se viene un apocalipsis zombie total, ¿cierto? Para que se entienda un poco la analogía. Y la otra es ver qué herramientas cuenta el ser humano para confrontar ese tipo de problemáticas. Lo que plantea Bjorn Lomborg es eso. Él dice, en realidad la idea de pensar que viene un apocalipsis nos nubla en la posibilidad de buscar respuestas razonables y técnicas a este desafío, y en el fondo el escepticismo pone en cuestión la idea de que es un apocalipsis irreversible e imposible de afrontar. Él dice, hay que afrontarlo, hay que buscar mecanismos, no vamos a tener una fórmula mágica, pero sí podemos hacerlo. El ser humano tiene la capacidad. Él dice, de hecho, en algunos de sus textos y documentos, que hemos ido mejorando nuestra relación con el entorno, o, por ejemplo, ha disminuido, dice él, el nivel de daño sobre el ser humano de las catástrofes naturales. Por ejemplo, en 1920 el daño era muy alto, y a medida que la tecnología y el desarrollo económico han hecho que las ciudades sean mucho más ordenadas en muchos aspectos o mucho más técnicas, ese impacto es menor. Y él dice, esa misma perspectiva hay que tenerla con respecto al tema climático. En Mañana de Noticias de FM Radio El Conquistador estamos conversando con Jorge Gómez. Él es investigador senior de la Fundación para el Progreso. Estuvo ayer en la Fundación acá en Valdivia presentando 3 publicaciones sobre cambio climático. Pero ahora te queremos llevar un poco a lo que es esta Fundación para el Progreso, a quienes nos escuchan y nos ven, si no tenían conocimiento de esto. ¿Qué hace? ¿Por qué publica este tipo de libro? Bueno, nosotros nacemos en el año 2012, la fundación. Es una fundación que no recibe aportes estatales. Eso yo creo que es importante hoy día, porque las fundaciones, las fundaciones han estado en la polémica. Y esencialmente nos abocamos a 2 dimensiones. Una es como la promoción de los valores de la sociedad libre, que va desde el Estado de Derecho, la libertad personal, la libertad política, la libertad económica. Y esto se promueve a través de 2 dimensiones. Una es el debate público, participar en el debate público, emitir opinión a través del debate público, lo que incluye publicar libros, columnas, participar en prensa, etcétera. Y también a través de la formación de jóvenes, donde hacemos cursos de diversa índole, por ejemplo, historia económica, educación financiera, historia política, historia del pensamiento político, donde se van generando un espectro bastante amplio, ¿no? Abordamos debates que tienen que ver con la vida actual, pero desde distintos aspectos institucionales, políticos. Ya, correcto. Y por ejemplo, está hoy día el tema del medio ambiente como un tema de interés también, porque es parte del debate público. Correcto. Oye, bueno, y sabemos, tú sabes que Valdivia es ciudad humedal. Sí. Hemos tenido temas con los humedales y es importante también ustedes como fundación poder bajar esto a regiones. Exactamente, sí. Estuvieron en Valdivia viendo esto que tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo de poder bajar esto a regiones? Un ejemplo, y específicamente a nuestra región de Los Ríos, que tú sabes, las publicaciones están enfocadas a esto, al medio ambiente, a los humedales, etcétera.
Primero porque nosotros tenemos una oficina acá y es importante, nosotros tenemos una vocación de descentralización, digámoslo así. No todo se puede hacer en Santiago y no toda actividad. Descentralización, lo que nosotros siempre pedimos. Desde Santiago, claro. Sí. Y por eso nosotros tenemos una oficina acá. Consideramos que el sur de Chile es un polo importante. Oye, pero ¿tienen en cada capital regional uno? Tenemos no tenemos tantos recursos. Sería el ideal, pero tenemos oficinas en Santiago, una en Valparaíso, otra en Concepción y en Valdivia. ¿Y por qué eligieron Valdivia? Porque consideramos que es un polo muy importante académico, por ejemplo. Hay muchas universidades. Hay mucha investigación. Hay un polo de investigación muy, muy importante. Y por lo tanto, es una ciudad que tiene un debate público importante. Claro, porque tú sabes que la región de los ríos es pequeña, al lado de nuestros vecinos, los lagos como Araucanía. Claro. Pero hay un polo muy importante de generación de conocimiento, de discusión. Correcto. Y en segundo lugar, probablemente la ciudad de Valdivia, a propósito del libro, tiene una importancia, y esto lo digo incluso a modo más personal, muy clave en términos de cómo se genera la coexistencia entre el entorno natural y la ciudad. Sí. Y probablemente ese es uno de los desafíos que la sociedad humana tiene hoy día. Es decir, cómo coexistimos, cómo protegemos el entorno que nos permite nuestra propia existencia, manteniendo también los estándares que estamos hoy día acostumbrados a tener en las ciudades, ¿cierto? De tener internet, agua potable, electricidad. Y ese yo creo que es un desafío que además se suma a un proceso a nivel global de un aumento de la población que es importante. Y por lo tanto eso genera también tensiones a nivel de los ecosistemas que probablemente hay que tener presente en la discusión. Y una población que lamentablemente va a lo que es envejecer. Claro, en el caso de Chile tenemos poca natalidad. En el caso de Chile se especula, según algunas proyecciones, que en el 2070 más del 50% de la población va a ser adulta mayor. Y nuestra región de los ríos es una de las que está dentro de las 3 o 4 regiones con más presencia de adultos mayores. Eso es increíble, porque yo creo que eso es un tema que, bueno, no está en este tema ambiental, pero probablemente es un tema que en la discusión pública habría que tener, porque no es solo que tengamos hoy día las tasas de natalidad más bajas probablemente en la historia desde que hay medición, sino que además se produce el desafío, y yo siempre hago la pregunta, ¿quién va a cuidar luego a esos ancianos que no van a tener hijos ni nietos que los protejan? Y creo que es una discusión que hoy día ya debería estarse planteando en el debate público. Claro que sí. Con perspectiva, obviamente. Oye, Jorge, bueno, no solamente el tema del medio ambiente, sino que también quiero llevarte al tema económico, a la economía de Chile, no de la región de los ríos. Sabemos que el presidente Kast ha estado trabajando en todo esto. Tengo entendido que ayer se aprobó este tema de poder inyectar recursos a la economía del país. Hay acuerdos. ¿Se refleja algo más interesante, crees tú, desde tu lectura hoy? ¿Ves que esto avanza? ¿Que hay ¿Cómo lo vislumbra? Bajémoslo esto tú vienes, región metropolitana, Santiago, pero bajémoslo un poquito a regiones, porque región es más difícil. O sea, aquí nosotros dependemos de una muchas veces billetera fiscal, pero la billetera fiscal elige en Santiago dónde coloca las lucas, que no debería ser. Claro. Bueno, ahí no es un tema menor. Sí, ahí hay un punto clave en lo que tú mencionas. Una es como, claro, desde la perspectiva del Estado central y cómo los recursos llegan al resto de las regiones, que probablemente es un debate constante y permanente. Y el otro tiene que ver con cómo se produce o se propicia o favorece el desarrollo a nivel de las regiones sin depender del centro, en el fondo, de las decisiones desde Santiago. Y probablemente ahí entra el factor, a propósito de tu pregunta, de que eso depende en una manera muy importante de tener un crecimiento económico expansivo. Porque con eso tú generas atracción de inversión, tienes que, por ejemplo, mejorar infraestructura. Yo creo que Chile tiene un desafío en términos de su infraestructura para apuntar a un crecimiento mayor, porque el gobierno hoy día plantea o tiene como perspectiva tener un crecimiento del 4% al 2030. Cuestión que hoy día, claro, se plantea desde el punto de vista de atraer inversión, bajar la tasa impositiva, pero creo que también el desafío está en aumentar o mejorar la infraestructura para que ciudades, por ejemplo, como Valdivia u otras de la región,
sean polos de atracción importantes para capitales, ya sea extranjeros o de Santiago. Claro. Entonces creo que ahí hay un desafío importante, porque además la economía chilena ha estado en un crecimiento constante muy bajo, 2% desde 2013 aproximadamente. Sí. Y por lo tanto eso genera afectación no solo en términos de la calidad del empleo y la calidad de los ingresos, sino también en la inversión, por ejemplo, en infraestructura o en la posibilidad de generar inversión que no sea solo infraestructura, sino, por ejemplo, emprendimientos en Valdivia, por ejemplo, o en otra ciudad. Entonces yo creo que hay un desafío grande que el gobierno se ha trazado. Creo que quizás falta todavía una perspectiva mayor a visualizarlo desde el punto de vista de que esto tiene implicancias no solo en términos de carga impositiva, sino en otros aspectos. Por ejemplo, capital humano. Yo creo que hay también un desafío. La OCDE ahora elaboró un informe donde tenemos la tasa más alta de ausentismo escolar. Eso es muy grave, sumado a que tenemos, por ejemplo, altos índices de analfabetismo funcional. Por lo tanto, tenemos que... es un desafío gigante, yo creo, el volver a hacer la maquinaria a funcionar. Porque, claro, la perspectiva que se plantea es que tú tienes más crecimiento, más inversión, tienes mejores empleos, y eso permite también sacar o dar más oportunidad a todas las personas. Oye, desde la Fundación, ¿cómo lo ven ustedes esta falta de acuerdo? La oposición, tú sabes que no ha facilitado mucho la agenda de este gobierno, llevan pocos meses, o sea, no se puede hacer como un balance, pero siempre hay algo opuesto, y en todo gobierno, o sea, de un lado o del otro, siempre está la traba en los votos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven esta estructura política? Que siempre ha sido así, no es algo que se dé ahora. Fíjate que tu pregunta es clave, porque quizás lo que hay que mirar es la dinámica de la política. Y la dinámica de la política, la pregunta que surge es si nuestros actores políticos, más allá de los sectores que busquen representar, de las banderas, ¿qué perspectiva están teniendo? Y yo creo que hay un problema en la política chilena que es de muy corto plazo. Está siendo de muy corto plazo. ¿Por qué? Porque volviendo al tema de la discusión sobre, por ejemplo, el crecimiento, que hoy día parece existir el consenso de que es necesario volver a que la sociedad chilena crezca, ¿cierto? Por ejemplo, si damos un dato entre 1990 y el 2013, la economía crecía un 5%. Lo que eso implica que mucha gente pudo salir de la pobreza, se generaron nuevos empleos, etc. Por lo tanto, hay un consenso en ese nivel. Pero lo que se produce luego es la disquisición o la discusión respecto a cuáles son las formas y los modos para hacerlo. Y ahí yo creo que la dinámica política se entrampa en una lógica de oposición, pero que no discute el fondo del asunto. Entonces, claro, hoy día lo que vemos es que la oposición plantea un rechazo a ciertas medidas, pero no hay algo más allá de eso que, por ejemplo, diga, mira, en realidad tenemos que tener un crecimiento mediante esta forma, o podemos generar este otro tipo de respuesta. Y yo creo que ese ha sido un problema de la política en los últimos, yo me atrevería a decir, los últimos 4 a 5 gobiernos. Por lo tanto, ahí, claro, la problemática es más bien qué pasa con nuestra propia clase política en términos de perspectiva. Y vuelvo al punto, por ejemplo, de lo que tú mencionabas de la población que está envejeciendo. ¿Están discutiendo eso nuestros legisladores hoy día? ¿Están pensando en eso? Y tú te das cuenta que no está ocurriendo eso. Oye, ¿qué reformas ves tú que serían urgentes para revertir todo lo que hemos conversado para los próximos años? Bueno, me mencionaste, y yo también lo mencioné, el tema de que la sociedad chilena se está envejeciendo. Hay que hacer ahí... Hay que hacer algo, claro. Bueno, hay otros países que ya han tenido este problema. Países sobre todo europeos que ya han vivido esto y tienen que traer mano de obra... a traer migración para poder seguir con esto. Mira, es un desafío gigante porque lo que tiene que hacer... Yo creo que hay un desafío en 3 dimensiones. Una es generar un equilibrio. Equilibrio fiscal, equilibrio en términos de la inversión. Es decir, tú tienes que atraer inversión porque para que la gente que venga eventualmente, o la migración, y a regiones que venga, mucho más. Exacto, la gente que venga tiene que encontrar la posibilidad de un buen empleo, de tener un buen estándar, porque ¿cuál sería el error hoy día? Que
importáramos gente que de alguna forma u otra va a terminar siendo marginal dentro del sistema. Por lo tanto, tú vas a tener una población que envejece, más una población inmigrante que termina en una lógica de marginalidad. Entonces tú tienes que generar incentivos para una institucionalidad que genere alta inversión, que equilibre el gasto público, y tienes que equilibrar, por ejemplo, el tema de certezas jurídicas en términos de la normativa. Es decir, cómo tú tienes regulación, pero esa regulación no inhibe la inversión o la creación de empleo o la atracción de capitales que se instalen con industrias que puedan colaborar con las universidades. Yo creo que ese es un desafío enorme en ese sentido, porque si no hacemos eso, va a ocurrir el peor de los escenarios probablemente, que es una población muy envejecida, con una condición de población migrante que tampoco va a contribuir mucho al aparato productivo, porque no vas a tener una estructura institucional que favorezca eso, y por lo tanto ahí va a ser un escenario muy, muy triste probablemente a mi parecer. Oye, hay valores que defiende la Fundación para el Progreso, ¿no? Desde su mirada como fundación, ¿cómo evalúan estos primeros meses del gobierno de Kast? A ver, yo creo que hay una señal que se ha dado que tiene que ver con la señal de una cierta gobernabilidad. ¿En qué sentido? A propósito de la pregunta anterior, hay otro tema que está afectando claramente, digámoslo así, es preocupación de la ciudadanía, que tiene que ver con la seguridad. Y en eso se ha ido dando una señal que no fue tan buena al principio, porque obviamente la ministra Steiner no dio la señal de que comprendía su cargo. Esa es la verdad de las cosas. Pero al menos se da la señal de que se va a generar un resguardo o un control, por ejemplo, a nivel fronterizo y a nivel interno. Esa es como la señal de gobernabilidad. Creo también que a nivel como de las señales económicas, quizás ha faltado comunicar el tema, más que, porque efectivamente tú necesitas generar incentivos para atraer la inversión y generar crecimiento, pero quizás lo que no se ha clarificado de una manera precisa a la opinión pública es cuánto de eso va a tener una repercusión inmediata o no. Porque claro, si yo te digo en el 2030 vamos a empezar a crecer al 4%, es un tiempo considerable para cualquier persona. Y ahí creo que falta señales mucho más claras en ese nivel. Y lo otro que me parece que ha sido quizás positivo es que se ha planteado la idea de una postura de honestidad a la opinión pública. Es decir, miren, estas cosas no son voladeros de luces, estas cosas pueden tener costos o efectos negativos o que no sean beneficiosos inmediatamente, y eso creo que es importante que la clase política lo empiece a adoptar. Porque es mucho más fácil, claro, a la gente prometerle cosas que luego no se cumplen y que generan obviamente un desplome de las expectativas muy alto. Entonces creo que ahí hay buenas señales. Desde el punto de vista como un juicio más crítico, quizás yo creo que a nivel comunicacional hay que ir asentando más el tema. Yo creo que hay que tener mucha más capacidad de comunicar decisiones. Yo creo que también hay un tema muy, muy clave en términos de enfocar bien las políticas públicas. Es decir, yo creo que si se piden sacrificios, los sacrificios tienen que ser para todos. Y no dejar que otros que están con más merma caigan en más merma. Yo creo que ese es un tema de criterio político importante. Oye, Jorge, queremos agradecer tu visita. Conociendo, claro, lo que se hizo ayer con las publicaciones de estos libros que comentamos al inicio, y también hablando algo de actualidad política, que es muy importante. ¿Cómo podemos saber el trabajo que hace la Fundación para el Progreso acá en Los Ríos? ¿Hay redes sociales? ¿Hay página web? No sé si nos puedes contar también algo. Bueno, está la oficina acá en Valdivia, que está muy cerca de la plaza, así que es muy, muy accesible. Yo no tengo la dirección exacta, pero en las redes sociales también se puede ver. Hay una página web, fpp.org también. FPP. Chile.org. Chile.org. Sí, y también en las redes sociales está la Fundación para el Progreso en Instagram. Facebook, ahí podemos
en Twitter. Ok, Sí. replicar. De hecho, te voy a corroborar al tiro en la página web. Porque Sí, es importante en la porque en las redes sociales. para seguir más o menos las actividades porque me contaban acá que iban a seguir desarrollando actividades en Valdivia y que pensamos son abiertas a toda la comunidad interesada, así que para que tengan el conocimiento. Exactamente, es fppchile.org, la página web. Ya, Y ok. ahí también y de ahí están se todas las deriva redes sociales. a las sedes que tienen en Exactamente, región. Ok, bueno, ahí está la invitación. Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Ok, Muchas oye, gracias. vamos a la pausa, última media hora de mañana de noticias acá en FM Radio El Conquistador.